¿Qué les parece que nos vamos al Senado de la República? Y agradezco muchísimo al senador Luis Sánchez Jiménez el que nos tome la llamada. Señor senador, muchas gracias. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarle a usted y también a su auditorio. Los agradecidos somos nosotros porque en el interés de saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuántos senadores lograron llegar? ¿Qué va a suceder? Están completamente amurallados, ¿no? Tienen un cerco de prácticamente 1,5 kilómetros alrededor del Senado de la República. Y ¿qué va a pasar? Cuéntenos, señor senador, por favor. Bueno, creo que es mucho más de 1,5 kilómetros. Realmente los maestros no fueron quienes hicieron el caos, fue la policía. Y bueno, pues de cualquier manera sufrimos aquí en la capital estas consecuencias. Pero llegaron en la última fase de lista, eran 123 senadores, o sea, casi la totalidad. Vemos que somos 128, entonces pues hay quórum y hay una presencia fuerte. Y en este momento está reunida la Comisión de Educación y la Comisión de Estudios Legislativos para revisar el dictamen que fue enviado por los diputados, y seguramente que ahí se plantearán modificaciones tanto por el PAN como por el PRD. Habrá una discusión y posteriormente estará un dictamen que será subido al pleno a discusión. Ese es el panorama, la ruta. Ahora, ¿cree que se aprobará el día de hoy esta ley o se irá para otros días? Creo que el día de hoy se discutirá y se votará. ¿Y se votará? Si se aprueba o no, bueno, ya será consecuencia de votación, pero claro, creo que es el día de hoy. Usted, señor senador, ¿qué ventajas le ve a esta ley o qué desventaja nota en ellas? Bueno, es que de fondo la discusión es que fue una ley hecha al margen de las y los legisladores, tanto diputados como senadores. Esta fue una ley que se envió desde el Ejecutivo, y ese es el origen justamente de todos estos conflictos y todos estos malestares que hemos vivido en la ciudad. O sea, ¿hay quienes consideran que no debe mandar las iniciativas de ley el Ejecutivo? No, en torno al pacto. Esta iniciativa viene del pacto y fue lo que provocó una diversidad de cuestionamientos, y eso me lo explico. Recordaremos que los maestros estaban haciendo diversos mítines, manifestaciones en los estados. A consecuencia de eso se acordó traer el tema al ámbito federal, y en una mesa en donde estaban las secretarias de los integrantes del pacto, donde los legisladores, se acordó que los maestros hicieran foros en sus estados, en diversos estados, e hicieron 12 foros con la promesa de que sus resolutivos se mejorarían y serían incorporados en lo procedente a las reformas. Pero pues, hicieron sus 12 foros, estaban en una mesa sentados junto con los legisladores, y en ese momento llega la iniciativa desde el pacto, entonces burlándose de los maestros, burlándose de los legisladores que estaban trabajando, y ahí comenzó todo este caos. Pero bueno, ya eso es historia. Hoy lo que estamos nosotros viendo, y mi crítica principal, es que toda esta reforma constitucional en materia educativa, toda esta reforma de leyes secundarias en materia educativa, no nos dicen cuál es el modelo educativo para México. O sea, se les olvidó que lo más importante era el modelo educativo, y va a una reforma que tiene que ver más con los derechos laborales de los maestros que con lo que es más importante. ¿Qué modelo educativo merecen nuestros niños y nuestros jóvenes? No está por ningún lado, no existe. No sabemos qué desarrollo van a tener, pues no sé, las ciencias exactas, ¿no? O qué desarrollo va a tener la cultura, ¿no? En fin, no se sabe absolutamente nada. Entonces, creo que la discusión se perdió en los aspectos laborales de los maestros, y ya a nadie le interesó el contenido de los planes educativos. Entonces, aquí, ¿qué debemos presumir? Que el Ejecutivo se agandalló al Legislativo
y que el legislativo, en aras de poder cumplir con la aprobación de esta norma y no ceder ante las presiones violentas, va a votar a favor? Definitivamente ninguna presión violenta puede ser aceptada, eso es definitivo. Pero nosotros desde el PRD, por ejemplo, estuvimos siempre insistiendo en modificar esta ley para meterle cuestiones sustantivas. No se ha logrado hasta el momento, ¿eh? Se nos dieron algunas modificaciones ahí que se dio la Cámara de Diputados, pero a los legisladores del Senado pues no nos consideraron. Pero independientemente de eso, no hay la parte importante, insisto, que es el modelo educativo. Y bueno, pues el día de hoy se votará, seguramente habrá una mayoría, y hemos perdido la oportunidad de hacer un trabajo verdaderamente sustancial y cambiar de fondo lo que hoy tenemos, porque alguien puede sostener que este modelo educativo, así como están estudiando las materias que le están dando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, son las adecuadas para enfrentar un mundo como el que tenemos hoy, abierto a la economía, para que sean para que tengan éxito pues en la vida más adelante. Pues yo digo que no, que ese modelo educativo no sirve, no está preparando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y entonces, bueno, pues todo se nos ha ido en criticar a los maestros o en estarnos echando la pelotita entre unos, el legislativo y el ejecutivo. Y lo importante, en serio, en verdad lo digo, con mucha preocupación y con toda responsabilidad, no les importó nada la parte sustancial, que sería la de la formación de los jóvenes en la materia educativa, ¿verdad? Y esta parte laboral, que es la que ha venido afectando gravemente, por ejemplo, a 5 estados de la República, ¿en dónde se debió haber tocado? Desde el inicio, a ver, ya había una reforma constitucional, pues esa ya está, esa ya no se cambia. Claro. Pero las reformas secundarias, a la Ley General de Educación, a la ley del INE, a la ley del Servicio Profesional Docente, son donde se tendría que haber visto esta parte de la calidad de la educación. Y lo que tenemos nada más pues, son acciones para que si el maestro no pasa la evaluación, en fin, una serie de cuestiones ahí, que sí son punitivas hacia los trabajadores, ¿no? Pero a ver, aquí hay otra cosa importante, no son solo 5 estados los que estarán afectados o están afectados con estas reformas, son todos los estados y son todos los maestros, independientemente que estén en la coordinadora o que estén en el sindicato. Hay mucho descontento de los maestros que están en el sindicato, en el CENTE. No se han manifestado totalmente, pero los vamos a ver en unos días. Y eso, pues, cuando se suscite, ojalá y me den una oportunidad más en esta estación para decir, ya ves. No, por supuesto que sí. Senador, se habla de que son que 1.400.000 maestros los del sindicato, o 1.280.000, porque no nos pudieron precisar el dato. ¿Usted tendrá alguna información al respecto? Justamente es un dato que ni siquiera por medio del IFAI hemos podido tener. Es un dato oculto, es un dato que no se conoce. ¿Y por qué? Pues porque hay miles de maestros comisionados y que con esta ley eso no se mueve, por cierto. Van a seguir existiendo comisionados. Y por ejemplo, estos maestros que están aquí en la Ciudad de México, que son de la coordinadora, es una de sus banderas, con las comisiones, con los comisionados, porque es el sindicato, el CENTE, el que tiene miles y miles de comisionados, y por eso los números no nos dan, unos dicen que son 1.500, 1.400, 1.200, no se sabe cuántos comisionados hay. Pues la cosa está todavía más peleaguda. Yo que pensé que íbamos a sentir una sensación de libertad o de sosiego por lo menos, ¿no? Pero veo que va difícil la cosa, señor senador, y para ustedes todavía más duro, ¿no? En este día gris y lluvioso les toca decidir sobre esta nueva ley.
pues es un día gris, lluvioso, muy frío. Y para acabar la 13, ¿no? Y pues sí, estamos nosotros aquí en un búnker protegidos por miles de policías. Es una situación verdaderamente lamentable, créame, que es una situación que hasta deprime, porque en un país donde el diálogo es el que debe prevalecer, a partir del diálogo los acuerdos, y pues hubo solo engaños para los maestros y también para los legisladores. Pero también, ¿no?, usted estará de acuerdo en que no se puede permitir que una persona o un grupo de personas a la fuerza se quieran imponer. Hay métodos o hay formas para hacer llegar sus inconformidades y no bajo la presión o el garrote o pretendiendo intimidar, ¿no? Yo escuchaba a Monreal el día de ayer, donde prácticamente con una amenaza a los demás diputados les decía que si aprobaban se las iban a ver, ¿no? Ese tipo de situaciones ya las tenemos que superar en México. No es posible que la razón del más fuerte se imponga ante la sociedad, ¿no cree usted? Sí, totalmente de acuerdo. No es con presiones como se puede hacer las cosas. Y por eso es que nosotros desde el Senado, y fue la fracción del PRD la que ha estado insistiendo en el diálogo. La semana pasada logramos convencer a la gente que se sentara en una mesa. Se abrió la mesa junto con la Secretaría de Gobernación, se estaban trabajando propuestas, el CENTE estaba, aun cuando estaba, la CENTE, aun cuando estaba con sus manifestaciones, pues iban progresando las conversaciones. Y simple y sencillamente, sin terminar esas mesas de diálogo, el domingo dicen se va a aprobar la ley. Entonces, bueno, ha sido la burla para los maestros, pero también para los legisladores, y esa es la crítica a estas acciones del pacto, ¿no? La falta de respeto hacia los demás. A la palabra, es también lo que si el gobierno federal da su palabra en una mesa, pues, que la cumpla como hombrecito, ¿no? Así es, ese es el problema. No se puede gobernar engañando a la gente. Aquí hay un culpable y se llama Emilio Chaufet, que es el secretario de Educación, que es el que envió las iniciativas y dejó colgados ahí a todos los legisladores. Al viejo estilo de la gandalle, ¿no? Así es. Pues ahí estamos, señor senador, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado este tiempo y invitarte a esta mesa para que tengamos oportunidad de platicar más largo y más tendido. Sí, y por cierto, bueno, Emilio Chaufet apareció hasta el día de ayer en el informe, o eso que quiso ser informe del presidente de la República. No había asomado la nariz durante semanas después de que envió las reformas secundarias al legislativo. Pues como dice la canción, ¿no? No andaba muerto, andaba de parranda. Así es. Pues muchas gracias, señor senador. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí tienen ustedes el panorama de lo que está sucediendo allá, en el Senado de la República, adentro, cómo lo vive precisamente el vicepresidente del Senado, ni más ni menos, el senador Luis Sánchez Jiménez.